Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las ideas más fascinantes, famosas y, seamos sinceros, más polarizadoras de los últimos tiempos. Vamos a desgranar ese famosísimo texto que ha atrapado a millones de personas en todo el mundo. Nos plantea una idea brutal sobre cómo funciona realmente nuestra realidad. Así que, sin más rodeos, vamos a diseccionar sus conceptos básicos y entender qué es exactamente lo que propone este fenómeno mundial. Empezamos a desentrañar el misterio. Vale, vamos a entrar en materia con esta pregunta que, de hecho, plantea el propio texto original nada más empezar. Fijaos bien en este dato porque es para volverse loco. ¿Por qué el 1% de la población gana el 96% del dinero? ¿Acaso es pura casualidad o suerte? Bueno, pues el material fuente dice rotundamente que no. Sugiere que a lo largo de toda nuestra historia ha habido una minoría muy selecta que contaba con una especie de ventaja oculta. Básicamente entendían cómo funciona realmente el mundo, y eso es lo que ha provocado esta brecha gigantesca en el éxito y la riqueza. Y claro, para entender de dónde sale esta ventaja, el libro nos propone un auténtico viaje en el tiempo. Porque, ojo, según nos cuentan, esto no es la típica moda moderna, para nada. Es un conocimiento milenario. Se dice que se remonta nada menos que a los antiguos babilonios por el año 3000 a.C. y que está escondido en textos tan míticos como la Tabla de Esmeralda. Así que estamos hablando de un misterio histórico en toda regla que supuestamente ha ido pasando en secreto de generación en generación. Sección 1. El descubrimiento del secreto. Entonces, ¿cómo vuelve a salir a la luz todo esto en nuestra época? Pues, sorprendentemente, nace de una crisis personal muy profunda. La autora Rhonda Byrne cuenta que literalmente había tocado fondo. Estaba lidiando con un agotamiento total, la pérdida repentina de su padre, relaciones que se caían a pedazos, vamos, un desastre absoluto. Y justo en medio de todo ese caos, su hija Hailey le regala un librito centenario. Y resulta que leer esas páginas fue como un chispazo. Fue una revelación que le hizo ver un gran secreto. Y eso fue lo que la empujó a iniciar una investigación a escala mundial para rastrear esta idea a través de los siglos. Y madre mía con lo que descubrió. La escala de lo que afirma el libro es enorme. Básicamente asegura que las mentes más brillantes de toda la historia humana ya conocían y usaban este conocimiento oculto. Estamos hablando de gigantes, tanto en las ciencias como en las artes. Fijaos en estos nombres: Platón, William Shakespeare, Isaac Newton, Beethoven, Abraham Lincoln, Edison o el mismísimo Albert Einstein. O sea, las personas que moldearon nuestra civilización. El texto nos dice que su éxito inmenso no fue solo por ser genios innatos, sino porque, de forma consciente o inconsciente, aplicaban este principio universal. Pero aquí viene el giro, el gran conflicto de toda esta historia. El libro asegura que los líderes y las mentes del pasado se guardaron este poder para ellos solos. Lo acaparaban, lo mantenían completamente alejado del público, dejaban que la inmensa mayoría de la gente siguiera con sus rutinas, atrapada en trabajos agotadores y sin ningún tipo de control sobre sus vidas, simple y llanamente porque se les ocultó esta información tan transformadora. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues una vez que la autora hace público este concepto en nuestra era moderna, el texto reporta una auténtica avalancha de testimonios, historias espectaculares. El libro describe de forma muy literal casos de sanaciones milagrosas, de enfermedades crónicas, personas que salieron de depresiones oscurísimas, cheques que aparecían por sorpresa en el buzón e incluso negocios que estaban a punto de quebrar y de un día para otro daban un giro radical hacia el éxito absoluto. Pasemos a la sección 2, la ley de atracción. Llegamos al meollo del asunto. El libro desvela que este poder oculto es lo que llaman la ley de la atracción. Y ojo, no lo plantean como una simple técnica para motivarse por las mañanas, en absoluto. Lo describen como la ley natural más poderosa y exacta de todo el universo, algo tan infalible e inmutable como la mismísima ley de la gravedad. Su premisa principal es muy sencilla: lo semejante atrae a lo semejante. En la práctica, esto quiere decir que la mente humana es como un imán gigante y que nuestros pensamientos son los que literalmente construyen y atraen cada experiencia que vivimos en el mundo físico. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Fijaos en esta cita de Prentice Mulford. Nos obliga a cambiar por completo nuestra forma de ver los pensamientos. Normalmente pensamos que una idea es algo efímero, invisible, algo que está ahí en la cabeza y ya está. Pero no, el material de origen trata el pensamiento humano como una fuerza tangible. Nos pide que veamos cada pensamiento no como algo pasajero, sino como un objeto real, una fuerza electromagnética activa y medible que tiene un impacto directo en nuestro entorno.
Y esto ilustra de maravilla cómo funciona esta filosofía en algo tan concreto como el dinero, lo cual nos lleva de vuelta a nuestra primera pregunta sobre ese 1% de la población. El libro argumenta que los que amasan grandes fortunas lo consiguen porque mantienen en su cabeza pensamientos predominantes de abundancia, no le dan ni un milímetro de espacio a la duda, y en la otra cara de la moneda explica por qué hay personas que ganan millones y de repente lo pierden todo. Según el texto, esto pasa porque dejan que el miedo a perderlo todo invada su mente. Y claro, esa frecuencia acaba inclinando la balanza magnética exactamente hacia la escasez. Y esto nos lleva a la sección 3, el magnetismo de la mente. Claro, es muy natural preguntarse, a ver, pero ¿cómo narices un pensamiento invisible se materializa en la vida real? Para intentar explicar la mecánica exacta, la obra usa una metáfora supervisual. Dicen que el ser humano es el imán más potente del universo. Describen nuestra mente como si fuera un diapasón vibrando en el aire, emitiendo frecuencias magnéticas constantemente. O sea que cada imagen mental, cada preocupación o cada cosa que soñamos está mandando una señal magnética específica hacia el exterior. Para que se entienda aún mejor, el libro compara la mente humana con una torre de transmisión de televisión. Imaginad que sois una antena. Funciona en 3 pasos básicos. Paso 1, tus pensamientos crean una frecuencia específica, igual que cuando sintonizas un canal. Paso 2, esa señal se transmite sin parar hacia el universo. Y paso 3, el universo hace de pantalla y te devuelve las imágenes físicas que coinciden exactamente con esa frecuencia que acabas de enviar. O sea, si no te gusta el programa que estás viviendo, la propuesta es simple. Cambia de canal cambiando lo que piensas. Sé que esto puede sonar muy abstracto, pero el material nos da ejemplos cotidianos súper reconocibles. Por ejemplo, ¿nos ha pasado alguna vez que os despertáis de mal humor, os enfocáis en un pequeño contratiempo y de repente todo el día parece empeorar progresivamente? Pues según el libro, eso es la mente atrayendo magnéticamente más circunstancias de la misma frecuencia. Otro ejemplo clásico, cuando se te queda una canción pegadiza en la cabeza en un bucle sin fin. Al prestarle atención, simplemente estás atrayendo más pensamientos con esa misma sintonía. Y así llegamos a la sección 4, atrayendo lo que deseamos. Vale, hablemos de la aplicación práctica, porque aquí es donde están los posibles obstáculos. Para que esta ley funcione a vuestro favor, el libro presenta un matiz absolutamente crucial. No sirve de nada tener un pensamiento positivo aislado un ratito y ya. Como bien indica Charles Haanel en esta cita incluida en la obra, es el pensamiento o la actitud mental predominante lo que actúa como imán. O sea, la clave es la constancia. No hay hueco para dudas ni contradicciones si de verdad se busca manifestar un resultado en concreto. Y justo aquí es donde el texto identifica el mayor fracaso de la gente al aplicar la ley. Nos plantea un contraste radical entre enfocarse puramente en los deseos reales frente a lo que los autores denominan la peor plaga de la historia humana, la epidemia del no quiero. El análisis sugiere que la inmensa mayoría de las personas invierten casi toda su energía mental pensando en lo que temen, en lo que rechazan o en lo que no quieren que pase, en lugar de centrarse en lo que realmente anhelan. Y esto, según la filosofía del libro, es un error crítico por no entender cómo opera este poder. El texto sostiene que la ley de la atracción simplemente no computa las palabras negativas, o sea, no procesa el no. Si te pasas el día quejándote de las deudas de una relación tóxica o de un problema de salud, estás transmitiendo exactamente la frecuencia de esa deuda o esa enfermedad. El universo actúa como un espejo incondicional, te devuelve más de aquello en lo que pones tu atención y le da igual si lo deseas o lo repudias. Así que el punto crucial es este. Si aceptamos esta atrevida premisa del libro de que el ser humano es una torre de transmisión andante moldeando constantemente su propio entorno material, cabe hacerse una gran pregunta al observar nuestra propia vida diaria. ¿Qué tipo de señal estamos enviando ahora mismo? Este análisis nos deja con un reto personal realmente fascinante: auditar nuestros propios pensamientos para descubrir si de verdad estamos construyendo la realidad que queremos experimentar. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.